Buenos días, doctora Tamara León. Mi nombre es Natalia Yamaira Villarreal García. El día de hoy mi tema de exposición es distología del testículo. Bueno, para iniciar, vamos a hablar sobre la estructura básica del testículo. Básicamente, son estructuras ovoides suspendidas dentro de una bolsa denominada escroto. Son órganos pares y su función principal va a ser la producción de gametos masculinos y de hormonas masculinas. En este caso, la testosterona. Van a estar rodeados por una cápsula o también tejido conjuntivo denso. En la zona central del testículo va a estar localizada una estructura denominada mediastino, que es importante, y sus medidas aproximadamente son de 4 centímetros de largo, 2 a 3 centímetros de ancho y 3 centímetros de grosor. En la primera imagen es una imagen un poquito anatómica que muestra las estructuras o las partes importantes del testículo, como es la túnica albúgena, la comunicación entre los lobulillos testiculares, el tabique testicular, los túbulos seminíferos contorneados, el túbulo recto, entre otros, ¿no? Y la segunda imagen igual nos muestra partes importantes del testículo, sin embargo, esta tiene un poquito de enfoque histológico, porque nos permite ver el epitelio germinal del testículo, la luz, la membrana basal, las células intersticiales y los espermatozoides. Listo. Vamos a hablar ahora sobre el escroto. Para hablar sobre el escroto tenemos que tener en claro que los testículos, estas estructuras ovoides que están suspendidas, van a estar dentro de esta bolsa denominada escroto. Sabiendo eso, que los testículos están dentro del escroto, también tenemos que tomar en cuenta que está ubicado fuera de la cavidad abdominal, ¿no? Y al ser una prolongación del peritoneo, el escroto contiene dos capas de mesotelio, entre las que se encuentra un líquido seroso, y este líquido seroso va a ser secretado por las células mesoteliales, que actúa como un lubricante y permite la movilidad del testículo. Esa es su función principal. Listo. Vamos a hablar ahora. Esta. Podemos observar una placa histológica con las diferentes capas que se encuentran en el escroto. Su túnica albúgena, los vasos sanguíneos, la túnica vascular y los túbulos seminíferos. Bueno, vamos a hablar sobre la capa albúgena. Cada testículo está rodeado por una envoltura de tejido conectivo, y a este tejido conectivo que recubre el testículo se lo denomina capa albúgena, la cual se divide en dos capas. La primera es una capa externa formada en su mayor parte por tejido conectivo fibroelástico denso, con algunas células musculares lisas, y una capa más interna que va a ser rica en vasos sanguíneos, por lo cual se la va a denominar como túnica vasculosa. Bueno, ahora hablando ya sobre el mediastino testicular, en la parte posterior de cada testículo, la capa albúgena se va a engrosar. ¿Y para qué se va a engrosar? Para formar precisamente este mediastino testicular, desde el cual se emiten hacia la parte anterior del testículo una serie de tabiques. Aquí es donde entran ya los tabiques testiculares, de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante. En la primera imagen podemos observar una placa donde se distingue bien la túnica albúgena. Y en la segunda imagen tenemos una placa con vista panorámica del testículo, y les muestro la ubicación del mediastino testicular para que se ubiquen un poco. Ya. Ahora sí, hablando sobre los tabiques testiculares. Como les dije, desde el mediastino, desde la parte anterior del testículo, se van a dar prolongaciones, ¿no? Y estas se las denomina tabiques, pero para que me entiendan un poquito mejor, los lobulillos se conectan unos con otros mediante discontinuidades. Estas discontinuidades se los va a llamar tabiques testiculares. Entonces, esencialmente esos son. Los tabiques testiculares son discontinuidades. Bueno, y cada uno de esos tabiques testiculares contiene entre 1 a 4 túbulos seminíferos aproximadamente. Ya pasándonos a los túbulos seminíferos, podemos decir que los túbulos seminíferos son contorneados, ¿no? Y
tienen 2 milímetros de diámetro y entre 30 a 70 centímetros de largo en humanos. Estos sobre sus medidas. Y pueden tener un extremo ciego o bien también conectado con otro túbulo de otro lobulillo testicular. Los túbulos seminíferos se vuelven más rectos en la parte posterior del lobulillo, donde van a converger con una red de conductos que se la denomina como red testicular o también red de testis. Cada túbulo seminífero va a estar rodeado por una capa de tejido conectivo fibroso. A esta capa de tejido conectivo fibroso se la denomina como capa limitante o peritubular. Este tejido conectivo contiene numerosas fibras y algunas células musculares lisas, denominadas también como células mioides. Estas células mioides van a permitir la contracción de los túbulos seminíferos y el desplazamiento de los espermatozoides producidos esencialmente en la red testicular. Ya hablando sobre las células germinales de los testículos, tenemos que centrarnos esencialmente en el epitelio germinativo. Pero primero vamos a observar las placas histológicas de cada estructura que les mencioné. Bueno, aquí podemos observar, igual es una vista panorámica del testículo y podemos observar muy bien el tabique testicular. Como les dije, es una descontinuidad. Y acá también los túbulos seminíferos con sus diferentes partes. Ya, ahora sí sobre las células masculinas germinativas. Bueno, el epitelio germinativo forma la mayor parte del túbulo seminífero, como ya sabemos, y contiene las células germinales o espermatogonias. Bueno, además de estas células somáticas, denominadas también como células de Sertoli, estas últimas no se dividen después de la pubertad. Las células germinales o espermatogonias constituyen la mayor parte del epitelio germinativo y están en constante proceso de proliferación, bien sea por mitosis para dar nuevas células germinales o también por meiosis para producir gametos. Bueno, para sintetizar un poco, dividido estas células. Primero, las espermatogonias. Estas son células las más inmaduras que descansan sobre la membrana basal. Después le siguen los espermatocitos de primer orden. Estos son de mayor tamaño y tienen un núcleo con cromosomas en estado de espirilización. Después le siguen los espermatocitos de segundo orden, que son más pequeñas y es muy raro verlas en el túbulo porque enseguida se transforman. ¿En qué? Lo que le sigue, que son espermátidas. Son pequeñas y tienen el núcleo pequeño, redondo y pignótico. Y después siguen los espermatozoos, estas células son pequeñas y un poquito alargadas, que una vez que madura que se van a liberar hacia la luz del túbulo, ¿no? Pero también es importante hablar sobre las células de Sertoli que van a descansar sobre la membrana basal y estas células son alargadas y con numerosas prolongaciones de citoplasmas que van a englobar a todas las células germinales, menos a las espermatogonias. Y también están las células importantes, que son las células de Leydig. Estas van a ser células que van a estar situadas en los testículos, que van a secretar la hormona más importante, una hormona masculina denominada testosterona. Bueno, y aquí podemos observar en las placas súper bien, podemos observar las células de Sertoli, las espermatogonias, los espermatocitos primarios, las espermátides, y aquí están las células de Leydig. Igual en la segunda placa histológica podemos observar los espermatocitos primarios, las células de Sertoli, las espermatogonias, las espermátides, y aquí podemos observar espermátides casi a punto de la maduración. Y esa sería toda la exposición. Muchas gracias.